Hola familia, buenas noches, qué gusto que estés con nosotros un jueves más, te saludamos a la distancia, sean bienvenidos la iglesia Buena Tierra Temisco, amados, buenas noches, Buena Tierra Cuernavaca y todas las personas que están conectados sean bienvenidos. No sé si tú perteneces a la iglesia, pero si no eres parte de Buena Tierra, aún así siéntete bienvenido y de verdad nos da mucho gusto que estés conectado y es un privilegio para nosotros. Y yo creo que vamos a pasar un buen tiempo en la palabra de Dios. Hemos tenido un tiempo increíble de adoración, pero también el Espíritu Santo tiene algo que decirnos y yo solamente te quiero pedir, como cada jueves, que puedas estar atento, que tengas tu Biblia cerca y que podamos tener un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Si tú estás dispuesto, pon ahí, escríbenos ahí, yo estoy dispuesto. Espíritu Santo, háblanos, etc. Quiero iniciar en Filipenses, capítulo 4 y versículo 10, el mensaje de esta noche. Y la palabra de Dios dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Eso, por favor, subráyalo. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y este versículo todos lo conocemos, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te quiero animar a poder orar y dejar este tiempo en manos del Espíritu Santo para que sea Él quien nos hable. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio, por la oportunidad de estar reunidos, Señor, en línea. Gracias, Padre, porque tú nos das el recurso para poder tener luz eléctrica, para poder tener internet, para tener un dispositivo, Señor, en el cual poder ver esta transmisión. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros y tú no nos abandonas, porque tú sigues siendo fiel, Señor, para con cada uno de nosotros. Y rogamos, Señor, que tú nos puedas hablar en esta noche. Nosotros nos presentamos con un corazón dispuesto y listo, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar el consejo que tú tienes para nosotros, para escuchar la instrucción. Y te pedimos, Señor, háblanos a cada uno de nosotros. Quita todo afán, quita toda preocupación, Señor, que pueda estar irrumpiendo nuestro pensamiento o nuestro corazón, que nos pueda estar preocupando y desenfocando, Señor. Te pido, Espíritu Santo, quítalo, por favor, y permítenos a todos estar 100% enfocados y concentrados, Señor, en lo que tú vas a hablarnos en esta noche. En el nombre de Jesús, cedemos este tiempo en tus manos. Amén, amén y amén. Para relatar un poco el contexto de lo que estamos o acabamos de escuchar, es Pablo hablando a la iglesia en Filipos. Y parte de lo que les está hablando, según leímos aquí, es reconociéndoles que ellos habían decidido o revivido, como lo menciona él, el seguir aportando para el sustento de Pablo. Porque Pablo, al estar predicando el evangelio, gran parte de su vida vamos a llamarla así, se autosustentaba armando tiendas y eso, pero llegó un tiempo donde ya no pudo más y entonces la iglesia estaba sustentándolo. Y él les está diciendo: yo les reconozco que ustedes lo han vuelto a hacer, yo estoy gozoso con eso. Y aclara algo en el versículo 11 que quiero retomar, porque es la clave para este mensaje. Dice el verso 11: no lo digo porque tenga escasez, o sea, no se los estoy reconociendo por eso, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y más adelante dice que sabía vivir abundantemente, pero también cuando no había nada. Y si tú prestaste atención a la descripción de esta transmisión, el mensaje se llama ¿Cómo responder a la nueva normalidad? Y yo creo que lo que acabamos de leer, el Espíritu Santo nos va a abrir un panorama y por medio de su palabra nos va a dar dirección para saber cómo responder a esta tan famosa y llamada nueva normalidad, que es el tema principal, es lo que se está hablando hoy. Tal vez en tu familia hoy hablaste de eso. Y tal vez hay preocupación en tu corazón o tal vez hay temor, no sé cómo estemos reaccionando, pero te aseguro que con la ayuda de Dios vamos a recibir consejo de lo que podemos hacer y cómo podemos responder en este tiempo. Y parte de lo que Dios ponía en mi corazón para este tiempo
es saber adaptarnos a esta nueva normalidad. Yo no sé si en algún punto de tu vida tal vez pasaste una situación que te tomó por sorpresa y que pensabas que no la ibas a librar o que pensabas que todo se había acabado ahí, pero al paso de los días, al paso de los meses, comenzaste a adaptarte de tal manera que pudiste resolver y avanzar en esa situación. Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria sucedió que los maestros se fueron a huelga. La verdad no recuerdo ni por qué, pero fue un tiempo largo y fue tan largo que muchos tomamos la decisión de poder salirnos de la escuela en la que estábamos para poder ir a una escuela privada. Yo en ese entonces estudiaba en la secundaria número 2, que está en Altavista, donde también vive Dios. Y yo me acuerdo que yo estaba frustrado porque no había clases y entonces yo tuve en mi corazón el poder cambiarme de escuela. Y en medio de la búsqueda resultó que mi papá tenía un amigo que tenía una escuela y pues se abrió la oportunidad, nos dio muy buen precio, mi papá se animó y pues resultó que me inscribió y al otro día de yo platicar con él ya tenía escuela nueva y yo iba con una expectativa tremenda porque era mi primera escuela privada, digo, fuera del kinder, como que el kinder es de chocolate, pero era como mi primer contacto con una escuela privada y yo iba nervioso y pues lo normal, ¿no? Cuando no conoces a nadie. Y me acuerdo que llegué al salón con una emoción, pero de repente esa emoción comenzó a ser aplastada porque había de verdad mucho ruido en el salón, la maestra ya había llegado, ya estaba por iniciar su clase y en medio de estar callando ahí a mis compañeros, no se callaban. Uno hasta le dijo, no me voy a callar, y le empezó a echar bronca y yo así de, que nadie va a hacer nada y aquí donde están los prefectos y qué va a pasar y dónde está el director y pues yo venía acostumbrado, ¿verdad? En la escuela pública inmediatamente le hablaban al prefecto, te mandaban a la dirección, te reportaban y pasaba un rollo, pero era distinto en esta escuela y de verdad salí aplastado emocionalmente. Llegué bien triste a mi casa. Yo le dije a mis papás, no voy a poder, no me gusta. Esa gente, ¿verdad? Nomás porque está pagando, se cree con el derecho de maltratar a los maestros y luego los maestros mensos que no hacen nada. Y así dije, ¿verdad? Y pasó esa situación y yo estaba muy molesto, estaba muy enojado, estaba muy triste. Y mi papá me dijo, mira hijo, prueba, tú avanza. Y si después de algunas semanas tú sigues con la misma intención, sigues igual de desanimado y no quieres, y ya se aperturó otra vez la secundaria 2, pues tú decides si regresas y bueno, ahorita de por sí no tienes otra opción, así que pues te animo a seguir. Y total, fue un lapso de algunos días donde comencé a conocer a mis compañeros y comencé a hacer amistades y ya llegó el punto donde yo ya no me quería ir porque ya me había adaptado, sin importar que el primer día yo quería salir corriendo de ahí. Y tal vez a ti te ha pasado algo similar, a lo mejor de pequeño tus papás se divorciaron y pues obviamente uno no sabe cómo responder ante eso y te confundiste y pensaste que era el fin del mundo y que todo se acababa ahí, pero pues seguiste avanzando, pasaron los días y al fin y al cabo te terminaste acostumbrando y te terminaste adaptando y comenzaste a crecer y no te detuviste ahí, sino que seguiste avanzando. O tal vez has perdido un familiar cercano, a lo mejor tu esposo, a tu esposa, a lo mejor un hijo, no sé, la historia de cada quien, y a lo mejor eso te llevó a derrumbarte por dentro y a pensar que ya no había solución, a pensar que ya todo estaba perdido y tal vez entraste en una profunda depresión, pero al paso de los días, al paso de los meses, tal vez al paso de los años, te comenzaste a adaptar. Tal vez no fue lo mismo. No tuviste la oportunidad de regresar a ese mismo normal, pues debido a que la persona ya no estaba. O tal vez pues tus papás ya tenían el acta de divorcio y a lo mejor ya no pudiste regresar, pero de alguna manera aprendiste a adaptarte. Y yo me he podido dar cuenta cómo eso es algo que Dios pone en cada ser humano, la capacidad de adaptarnos. Y solo quiero darte una definición antes de avanzar de lo que adaptación significa. Y el diccionario dice, es un cambio para que algo funcione en otra situación. Tal vez si tú quisieras actuar de la misma forma ante otra situación no funcionaría, entonces tienes que hacer cambios para que haya un avance. Y yo me he encontrado que esto es un principio que trae mucho bien y nos mantiene conectados
con el propósito de Dios, con el llamado de Dios, sin importar la temporada en la que estemos. Y a lo mejor para ti está sonando raro esto de que, pues, ¿cómo nos vamos a adaptar? No. La idea es que Dios nos permita regresar a la normalidad en un 100% en unos días, o en unas semanas, o en unos meses. Pero escucha, yo he podido percibir de parte de Dios que esto va a tomar tiempo. Y esto es un tiempo de transición, donde al cabo de este tiempo, pues claro que vamos a llegar a las promesas de Dios. De alguna forma yo tengo mi expectativa y mi fe que vamos a regresar otra vez a la normalidad, no una normalidad a medias, sino que una normalidad completa, pero yo puedo percibir cómo va a tomar un poco de tiempo y yo puedo percibir algo en el ambiente, y es que muchos como que no queremos enfrentarnos a esta nueva normalidad, tal vez tenemos miedo. Así como no nos quisimos enfrentar tal vez a muchos problemas, pero yo sé que tú te has dado cuenta y también lo podemos ver en la Biblia. Hay algunos problemas de los cuales no debemos de huir, sino más bien buscar cómo adaptarnos. Y te quiero dar un ejemplo en Jeremías, capítulo 29. Y aquí nos vamos a encontrar una historia que te aseguro va a hacer mucho clic con todo esto que está pasando. Y dice el versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Nos vamos a saltar al versículo 4 porque estas son las palabras que dio el profeta Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Algún soltero tome esto, por favor. Dios le está hablando. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Quiero hacer un paréntesis antes de avanzar. Estas palabras tal vez para ti no hacen mucho sentido, pero te aseguro que fue un shock para el pueblo de Israel. ¿Por qué lo estoy diciendo? Aquí era apenas el inicio de algo que experimentó el pueblo de Israel, que fue el exilio a Babilonia. Por su mucha maldad, por ser rebeldes, por ser desobedientes, Dios envió un juicio al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel, y permite que Babilonia los conquiste y los lleve cautivos a su tierra. Ahora, lo que estaba pasando es que mientras ellos ya estaban en Babilonia, había ciertas voces de ciertos profetas, voy a llamarle profetas, de ciertos adivinos, que decían, no, eso no es, bueno, más bien decían, no se preocupen, Dios les va a permitir regresar más pronto de lo que ustedes esperan, y Dios va a terminar cortando el yugo de Babilonia sobre ustedes, y Dios los va a regresar. Y esas eran las voces. Pero en medio de todas estas voces viene la voz verdadera de Dios por medio de Jeremías, que les dice lo siguiente, lo que acabamos de leer: edifiquen casas. Imagínate, tú tienes la expectativa de irte, a lo mejor ni has querido instalar tus guaraches, ¿verdad? Instalar ahí tus vestidos o ahí tu báculo, no sé. Tal vez no tenían ganas ni de instalarse pensando, de pronto va a llegar un ejército y Dios nos va a libertar y va a permitir que regresemos. Y en medio de esa expectativa escuchas que Dios dice, edifica tu casa. O sea, ve instalándote. Lo que leímos es engendra hijos. Lo que leímos un poco acá es planten huertos. O sea, eso de plantar huertos tiene que ver con echar raíces en algo que el pueblo de Israel no quería echar raíces, obviamente, porque Babilonia era un sistema terrible, había mucha perversidad, contrario, claro, a su cultura, y era un lugar donde nadie quería estar, pero que Dios había permitido que ellos estuvieran ahí con un propósito. Y parte del propósito es el versículo 7. Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella, a Jehová, porque en su paz tendréis vuestra paz. O sea, por si fuera poco, Dios no solamente les dice edifiquen casas y planten huertos, cásense, sino que Dios les dice bendigan esa ciudad. Ahora,
¿Cómo bendecir a una ciudad que es una cultura 100% mundana, satánica? De verdad tenían una cultura bien terrible los babilonios. Y como judío yo me imagino este shock de decir, Dios, ¿cómo vamos a bendecir esta tierra? ¿Qué no tú nos vas a sacar ya pronto? Y eso debió de verdad traer un shock al pueblo de Israel. Pero Dios tenía un plan con Babilonia y el medio para poder lograr ese plan era precisamente su pueblo. Quiero avanzar en el versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho el Señor. Verso 10. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí podemos ver cómo Dios les dice: no escuchen esas voces que dicen que todo va a regresar a la normalidad, ustedes van a regresar rápido a Jerusalén. Y Dios les está advirtiendo: ustedes van a estar aquí un tiempo. Y les da la cantidad, me impacta porque les dice 70 años. O sea, imagínate, tú llegas a esta tierra y tienes la expectativa que máximo en un mes, en 2 meses, pues Dios ocasione algo ahí y termines regresando a tu tierra. Y de repente escuchas la voz de Dios que dice: no van a ser 2 meses, van a ser 70 años. Qué golpe contra la esperanza, ¿no? Contra la fe. Y yo espero que eso que estamos viviendo no dure 70 años, que sea reducido al 1% o menos, ¿verdad? Menos tantos por ciento. Pero ciertamente podemos ver cómo a veces entramos en nuevos normales que efectivamente no nos gustan y que tenemos como esa expectativa de huir o de que Dios nos va a sacar. Pero a veces Dios, lejos de querer sacarnos, busca que aprendamos a adaptarnos. Lo que el pueblo de Dios estaba recibiendo de parte de Dios es: adáptense. No les va a gustar, claro. No van a estar cómodos, claro, pero yo tengo un plan. Y de hecho se los especifica: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Y créanme, son pensamientos de paz. Aunque para el pueblo esto no les hacía sentido, porque todo a su alrededor pintaba muy brusco y muy aterrador. Dios les dice: en medio de todo esto, yo tengo pensamientos de paz para ustedes. Y esto lo podemos ver al inicio del exilio. Yo te aseguro, la gente quería huir de ahí. Y tal vez tenían esta expectativa o esta mentalidad de que pronto Dios los liberaría, pero no fue así. Y yo puedo percibir, amados, como esto va a tomar un poco de tiempo. Efectivamente vamos a regresar a una nueva normalidad, pero sinceramente esto no es nada nuevo, vamos a llamarlo así. Obviamente la pandemia y todo lo que está pasando, sí, pero en algunas otras ocasiones yo sé que tú te has tenido que afrontar a nuevas normalidades. Y Dios te ha ayudado. Y escucha, esta no es la excepción. Dios seguirá ayudándote. Él tiene pensamientos de paz y pensamientos de bien para tu vida. Él quiere ser hallado por ti. Él quiere dejarse encontrar y de verdad Dios tiene planes muy buenos para cada uno de nosotros, aún en medio de esta turbulencia, en medio de este caos que quién sabe cuánto va a durar. Pero escucha, el mismo Dios que estuvo contigo en esa crisis financiera, el mismo Dios que estuvo tal vez en ese divorcio, el mismo Dios que te estuvo consolando en tu corazón cuando perdiste a ese familiar, es el mismo Dios que está contigo en esta nueva normalidad. Y esa es mi convicción, amados. Y ahora quiero avanzar con algo que está viniendo. No porque Dios les esté diciendo: hey, edifiquen, hey, construyan, hey, echen raíces, significa que las palabras de esperanza iban a cesar. Porque quiero que veas un capítulo más adelante, nada más en el capítulo 30 y verso 3, lo que dice la Biblia. Dice: porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. O sea, en medio de este caos,
Dios da buenas noticias. Dice: estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Nos saltamos al verso 10. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Verso 11 y último de esta parte dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Bueno, esto ya no parecen tan buenas noticias, pero en medio de toda esta situación, Dios está hablando de salvación. Dios está hablando: ciertamente los voy a disciplinar, pero yo estoy con ustedes, yo los voy a salvar, yo los voy a sanar. En otros versículos dice: yo sanaré la herida que han dejado las naciones en ustedes. Así que no porque Dios esté hablando acerca de esto de adaptarnos significa que vamos a perder la esperanza, que ya no podemos hablar palabras de fe, sino es todo lo contrario. En medio de esta crisis seguimos creyendo que Dios es bueno, seguimos creyendo que Dios es fiel y que Él no miente, Él no es hijo de hombre para mentir. Y quiero retomar un poco lo que leíamos en Jeremías 29, porque el llamado para el pueblo de Israel en medio de su nuevo normal era: edifiquen. Y esta parte de edificar tiene que ver con no detenerse. Tal vez ellos creían que estar en Babilonia era un pretexto para poder detenerse, pero Dios dice: no, yo he puesto en ustedes la habilidad, los dones, los talentos para edificar. A pesar de que ustedes estén en una temporada, en un lugar, en una situación que no les gusta, eso no significa que van a dejar de edificar. Así que el llamado para esta nueva normalidad de parte de Dios es: sigue edificando. Busca construir, busca echar raíces. Tal vez no nos gusta, tal vez no es algo que nos anime mucho, pero amados, el plan de Dios no se detiene. Y si su plan y si Él no se detiene, nosotros tampoco nos detendremos. Ahora la pregunta podría ser: ¿y cómo seguimos edificando? ¿Y cómo respondemos? ¿Y qué hacemos nosotros? Y quiero darte 3 consejos prácticos para este nuevo normal, en cómo podemos crecer, cómo podemos desarrollarnos, cómo podemos responder a esto que no hemos atravesado antes, que ciertamente es nuevo para nosotros, pero que Dios está con nosotros y con esa confianza entramos a esta nueva normalidad. Y el primer consejo que te quiero dar es que te dejes de enfocar en lo que no puedes hacer y en lo que no puedes cambiar, y que comiences a enfocarte en lo que sí. Y te quiero dar un ejemplo en Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aquí nos vamos a encontrar un ejemplo claro de esto. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esta historia tiene que ver un poco con lo que te predicaba hace 8 días acerca de la perseverancia, porque podemos ver cómo se desata un hambre tremenda en Belén, de donde era esa familia, y lejos de perseverar y de seguir creyendo en la fidelidad de Dios, este padre toma la decisión y se le hizo fácil de irse a Moab. Ahora, en Moab suceden muchas cosas que son malas decisiones, principalmente provocada por la decisión o la mala decisión de él, que fue dejar Belén, y se fue a los campos de Moab. Y parte de las consecuencias que sucedieron es que muere él, pero no solamente él, sino que también mueren sus 2 hijos. Ahora, antes de morir, toman como esposas a 2 moabitas. Ahora, para el pueblo de Israel estaba prohibido, ellos no se podían casar, no podían reunirse o tener un yugo con una mujer que no fuera judía. Eso estaba en la ley. Pero pues vemos cómo estos 2 hijos toman esa decisión de casarse con moabitas. Ahora, ¿provocado por qué? Primeramente provocado por la mala decisión de un padre. Y yo me puedo encontrar
como paréntesis, que hay padres que se quejan de las malas decisiones de sus hijos cuando ellos fueron los responsables de meterlos en ese entorno. Así que, papá, no te puedes quejar de las malas decisiones de tu hijo si tú mismo de cierta manera lo fuiste apartando de Dios. Yo conozco padres, amados, que castigan a sus hijos, por muy increíble que te parezca, con no ir a la iglesia. Tal vez hicieron algo mal, no hicieron bien su tarea o llegaron reportes, no sé. Y el castigo es: no vas a la reunión de adolescentes, no vas a la reunión de jóvenes. Y es increíble que hay padres así. Y de repente, cuando los hijos ya están bien metidos en el lodo, pues ahora sí acuden al líder o acuden al pastor y: pastor, ayúdeme. Cuando fueron los propios padres que generaron ese entorno de oportunidad. Así como este hombre puso un entorno donde, pues claro, sus hijos se enamoraron de moabitas, que eso no era correcto. Eso fueron malas decisiones a causa de que él primero cometió una mala decisión. Pero aquí cerramos paréntesis para que no me desvíe, porque ya quiero predicar de otra cosa. Ahora, pues en medio de esto uno pensaría que fue ignorancia de los papás. No sabíamos, Dios, que no te agradaban los moabitas. Pero quiero que veas Deuteronomio, capítulo 23 y verso 3. El contexto es los excluidos de la sinagoga o de la congregación. Dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor de Mesopotamia, para maldecirte. Así que obviamente ellos sabían, o los papás sabían, que pues si Dios no los quería en la congregación, ahora imagínate, pues menos que uno de sus hijos de una parte del pueblo se fuera a vivir a sus tierras. Pero este papá toma esa mala decisión. Ahora, quiero avanzar en el versículo 14. Y dice: y ellas alzaron otra vez su voz. Bueno, antes de entrar a este versículo, te quiero explicar un poco el contexto. Mueren los hijos de Noemí. Ellos tenían cada uno una esposa, como debe de ser, ¿verdad? Y en medio de este lamento y en medio de todo el luto, Noemí les dice a sus nueras: ¿saben qué? Ustedes váyanse, yo ya no tengo más hijos que darles, así que pues no se queden conmigo, porque realmente no tengo nada que ofrecer, les va a ir mejor si se van. Y aquí entramos ahora sin contexto. Dice el verso 14: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Escucha esta frase tan emocionante. Dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice el verso 17: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Escucha, en medio de que se presenta una oferta de irse, de abandonar a la suegra, Noemí él les está diciendo: no hay bronca, de verdad no hay problema, ustedes váyanse. Orfa toma la decisión de decir: pues sí, ¿verdad? ¿Para qué me voy a meter en más problemas? Y se regresa a su pueblo. Dice literal o textualmente la Biblia que se regresó tras sus dioses. ¿Esto qué significa? Que de nada sirvieron los años que esta mujer moabita vivió con judíos, porque sus costumbres nunca se fueron. El adorar a otros dioses nunca terminó. Ella nunca dejó de ser idólatra, nunca cambió realmente. Y en medio de esta situación, ella decide volverse. O sea, nunca hubo un cambio, nunca hubo algo real. Y ella amaba más sus dioses, y ella amaba más su comodidad, que toma la mala decisión, escúchame, la mala decisión de dejar a Noemí, donde ella iba a encontrar su propósito, donde ella iba a encontrar el llamado de Dios, la bendición de Dios. Ella decide dejarlo a causa de ¿qué? A causa de que no estuvo dispuesta a adaptarse a un nuevo normal. Prefirió su comodidad. A mí me encantan las palabras de Noemí,
Las palabras de Ruth diciendo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Sabes qué significa esto? Que ella estuvo dispuesta a adaptarse a un nuevo normal. Ella tuvo la disposición de decir, tu pueblo que tiene otras costumbres a las mías, será mi pueblo. Tu Dios que exige otras cosas a las que exigían mis dioses, porque seguramente también Ruth venía de ese mismo trasfondo. Ella dice, yo estoy dispuesta a cambiar, a adaptarme a las costumbres de tu pueblo, a adaptarme a las costumbres de tu Dios. Y gracias, amados, a estar dispuesta a esa adaptación, fue que ella entra en el propósito de Dios. Ella entra en el llamado de Dios de una manera increíble. Gracias a esto, a estar dispuesta a adaptarse a lo desconocido, a tener un corazón de decir, ciertamente esta es una temporada triste, y en medio de su peor temporada, lo que me fascina de Ruth, en medio de su crisis, ella toma la decisión de continuar, y en medio de todo esto, según si tú lees un poquito más adelante, en el capítulo 2, te vas a encontrar que ella tiene tanta necesidad que Ruth se pone a recoger espigas. Esto de verdad habla de cosas increíbles. Habla de una adaptación increíble porque pues ella tal vez venía de otras costumbres, tal vez venía de nunca padecer necesidad, y en medio de tomar la decisión de seguir a esta Noemí, ella se encuentra recogiendo espigas, pero tú la ves y la hace con una buena actitud. De hecho, ella se lo propone a su suegra y ella está de acuerdo, y en medio de todo esto es que conoce a Boaz. Ahora, tal vez tú te irías con Buzz Lightyear, pero no es esa clase de Boaz, sino es un hombre que era muy reconocido, un hombre rico, del cual era dueño de los terrenos donde esta Ruth recogía espigas. Pero fue a causa, amados, de que ella tuvo una disposición de adaptarse que se le presentó esa oportunidad. Imagínate si Ruth hubiera dicho, no, pues ¿sabe qué, suegrita? Pues sí está mejor mi antigua normalidad, yo quiero mi comodidad. Pues sí, usted está pobre, ya ni de qué nos vamos a sustentar. Y lejos de tener esa actitud que tal vez estuvo en Orfa, lejos de tener miedo, ella respondió diciendo, yo iré. Venga lo que venga y pase lo que pase, yo voy a continuar. Y esa actitud le trajo bendición. Y yo creo que es la actitud que debemos de tener nosotros. Responder, Señor, pase lo que pase, yo voy a estar contigo. Señor, pase lo que pase, yo confío en tu bondad y en tu fidelidad. Aunque hoy, escúchame, aunque hoy nos encontremos recogiendo espigas. Recoger espigas era de lo más, pues no sé si llamarle denigrante, pero era una señal, no era denigrante, pero sí era una señal de que una persona que hacía eso era sumamente pobre. Entonces había humildad en Ruth para salir a recoger espigas. A ella no le importaba lo que la gente pensaba. Ella no pensaba, ay, si me ve la comadre, ¿verdad? Y si me ve aquí recogiendo espigas, qué pena. Escucha, sea cual sea tu situación económica hoy, eso no cambia tu identidad. Si Ruth iba con esa convicción es porque ella sabía quién era delante de los ojos de Dios. Ella sabía que tenía una identidad. Aunque en esa temporada breve estuviera recogiendo espigas, ella sabía que no iba a ser su final. Y tan así que, como te mencionaba, conocen a Boaz, se enamoran, se casa con él, y ellos engendran a un hombre llamado Obed, y Obed engendra a Isaí, e Isaí engendra a David, y David, después de toda la genealogía, de ahí viene Jesús. Dime si esto no es increíble. Una mujer que ni siquiera tal vez estaba permitida por ley entrar a la congregación, se mete a la genealogía de Jesús, gracias a que practicó el poder de adaptarse, amados. Cosa que no fue con con Orfa. No sabemos si Orfa, pues por miedo, por falta de disposición, por comodidad, decidió Moab antes que seguir a su suegra. No sabemos por qué, pero esa falta de disposición a adaptarse a lo nuevo le costó su llamado. Así que primer consejo es no te claves, no te enfoques, es más correcto, no te enfoques en aquello que tú no puedes cambiar, enfócate en lo que sí. No te enfoques en lo que no puedes hacer, enfócate en lo que sí. Obviamente Ruth no se enfocó en, híjole, vamos a resucitar a nuestros esposos para que nos sustenten.
Tal vez lo intentaron, pero pues no funcionó, Dios no lo determinó así, pero ella no se deprimió y dijo, ya ni modo, y pues ahora qué nos queda. No, ella dijo, ok, esto es algo nuevo, pero vamos a poder con la ayuda de Dios. Eso es algo que no nos gusta, eso es una temporada muy mala, pero Dios está con nosotras. Me imagino esa es la actitud y lo que platicaba con Noemí. Ella tuvo esta disposición. Ella dijo, igual no puedo revivir a mi esposo, pero sí puedo recoger espigas para sustentarme. A lo mejor él ya no me puede sustentar, pero sí hay algo que puedo hacer yo. A lo mejor yo no puedo ganar millones hoy, pero sí puedo tomar la disposición de iniciar recogiendo espigas para sustentarme. Las grandes ideas, los grandes emprendimientos vienen de temporadas de escasez, amados, de temporadas de crisis. Y quiero avanzar para no hacernos tanto tiempo en esta noche. El segundo consejo es el siguiente. Puede cambiar la temporada, pero que no cambien tus principios. Lo repito, o lo digo de otra forma más bien. Aunque cambie tu temporada, que no cambien tus principios. Quiero que veas un personaje que está hablando en Proverbios 30, versículo 8 y 9, por favor. Y dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Por favor, no pónganme amén aquí porque te voy a explicar algo. Verso 9. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Escucha, estas palabras sonarían o parecerían muy espirituales, ¿no? Decir, no, sí, Señor, nada más dame lo suficiente porque no te vaya a negar. Pero escucha, esto está muy lejano a lo que Pablo, por ejemplo, decía, yo sé vivir con abundancia y con escasez. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre o el escritor? Mira, Señor, no permitas que yo entre en temporada de crisis económica, pero tampoco permitas que yo entre en una temporada de abundancia. Porque si tú me metes en pobreza, Señor, híjole, no sea que me haga falta y hurte, ¿verdad? Y pues falte a tu fidelidad, porque tú eres el culpable, ¿para qué me metes en esta mala temporada? O sea, lo que está diciendo este personaje es, mi relación contigo, Dios, depende de mi temporada. Mis principios dependen de cómo me está yendo. Y eso es algo que no nos podemos permitir, amados. Puede cambiar nuestra temporada, pero no pueden cambiar nuestros principios. Porque nuestra relación con Dios no está sujeta a nuestras circunstancias. O al menos no debería de estarlo. Nuestro amor por Dios no debería estar sujeto a nuestros problemas o a qué temporada estamos viviendo. Nuestro amor por Dios debe ser inalterable, sea que nos va bien o sea que nos va mal. Tal vez si estamos en abundancia, que sigamos reconociendo, Dios, tú eres quien me diste esto. O si tal vez estamos en pobreza, que digamos, Señor, no importa, yo te amo, tú eres bueno y yo creo que tú eres mi sustentador. Esa es la actitud que se debería tener. Y te quiero dar el ejemplo contrario al que estamos leyendo en Proverbios, que es Daniel. Quiero que veas Daniel capítulo 1 y versículo 8. Y mientras tú llegas ahí, te explico un poco del contexto. El contexto es Daniel experimentando este exilio del que habíamos visto en Jeremías. Y él escucha seguramente estas palabras, edifica casas, echa raíces, y Daniel dice, ok, esto es una pésima temporada, es un nuevo normal. Le tocaba servir a Nabucodonosor, un faraón o un rey perverso, alguien con una cultura tremendamente horrible. Pero en medio de eso, lejos de Daniel echarse a la depresión, lejos de Daniel de decir, pues ya ni modo, Señor, yo estuve en santidad y de nada me sirvió, ahora vas a ver, ¿verdad? Y voy a actuar conforme tú estás actuando conmigo. Lejos de tener esa actitud, ve conmigo lo que dice este versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¡Wow! O sea, lejos de Daniel echarse al catre a llorar, lejos de ver eso como un pretexto para ser igual que los babilonios, lejos de decir, Señor, ¿me trajiste a Babilonia? Pues ha de ser porque tú quieres que yo sea igual y ahora vas a ver. O sea, lejos de tener esa actitud, qué impresionante es que Daniel determina en su corazón no contaminarse, porque aunque cambió su temporada, no cambiaron sus principios. Aunque cambió su entorno, aunque todo en el exterior era distinto, en el interior era el mismo. El mismo Daniel
que salió de la tierra de Jerusalén amando a Dios, era el mismo Daniel que estaba amando a Dios en Babilonia. Porque aunque todo externo podía cambiar, nadie podía robar lo que había en su interior. Así que, amados, en este nuevo normal, sigamos firmes, determinemos en nuestro corazón vivir en santidad, determinemos en nuestro corazón agradar a Dios, a pesar de este entorno que viene tan confuso, que tal vez no sabemos qué es lo que va a suceder, que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, que no sabemos si no se van a morir más familiares o amigos, o no sabemos si siquiera nosotros nos vamos a contagiar, no sabemos. En medio de esta incertidumbre, yo te quiero animar, que pueden cambiar las temporadas, pueden pasar problemas, pero que no cambien tus principios. Y tercer y último consejo es el siguiente: sigue sirviendo a Dios con lo que Él te ha dado. Sigue sirviendo a Dios con lo que Él te ha dado. En Génesis encontramos la historia de un hombre llamado José, que sus hermanos lo llamaban el soñador, debido a que Dios le había dado un sueño y Él se los contó, y era un sueño pues que no les agradó a ellos, porque prácticamente, en resumidas cuentas, José les estaba diciendo: yo los voy a gobernar y ustedes se van a postrar delante de mí. Eso es lo que José les había dicho, y obviamente a sus hermanos no les agradó, menos que él era el menor. Ahora, esto ocasiona que él sea vendido como esclavo, y di conmigo, nueva normalidad. Entra una nueva normalidad donde de ser hijo de Jacob, hijo de promesa, de ser hijo de papi porque tenía esta túnica de colores, ahora es un esclavo en casa de un hombre llamado Potifar en una tierra de Egipto. Entró en un nuevo normal. Pero lejos de él estarse quejando y: Señor, regrésame, Señor, a mi casa. Lejos de tomar tal vez esta actitud de decir: Señor, que ya acabe, no me gusta estar con Don Poti, ¿verdad? Es que es bien malo. Y lejos de tener esa actitud, él dijo: ok, Dios, no me gusta, este señor tiene costumbres bien raras, pero a pesar de todo yo voy a dar todo de mí. Señor, yo voy a responder bien, yo me voy a mantener íntegro. De tal manera que doña Poti un día se le ofrece, le insiste tener relaciones sexuales, y él pudo usar como pretexto esa mala temporada, decir: ay, Señor, pues tú me trajiste aquí, ¿para qué lo permites? Ahora ni modo. Lejos de tener esa actitud, al igual que Daniel, decide guardarse, decide mantener sus principios, aunque su temporada había cambiado. Pero esto le trajo como resultado que fue a la cárcel, porque la esposa de Potifar le dice a su esposa: hey, me quería violar, y le echan mentiras y lo meten a la cárcel. Y en la cárcel, otra vez, José entra a una nueva normalidad. Y en medio de esa nueva normalidad, José vuelve a responder con fe, con una actitud de esperanza, creyendo que Dios seguía obrando, aunque tal vez no parecía así. Y resulta que en medio de estar ahí, llegan unos siervos del rey que fueron encarcelados, específicamente el copero y quien era panadero, si no me equivoco. Y quiero que veas Génesis 40, versículo 6, por favor. Y la palabra de Dios dice: vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Verso 8. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Escucha, me fascina este cuadro que nos deja ver la Biblia y la vida de José, porque podemos ver cómo la cárcel, la temporada de estar encerrado, no era pretexto para estar amargado, no era pretexto para ser pasivo, no era pretexto para dejar de servir a Dios. Qué increíble la actitud de José, al grado que ve a estos dos tristes, y lejos de José decir: pues ya, todos estamos así, y pues ya, si Dios no hace nada conmigo, pues menos con ellos, y para qué les hablo. Y lejos de José estar amargado por todo lo que había vivido, después de tantos nuevos normales a los cuales adaptarse, lejos de José responder así, qué impresionante es que todavía tenía el corazón de preocuparse por las personas, de decir: hey, te veo triste, ¿qué te pasa? Cuéntame. Y ellos le dicen: es que hemos tenido un sueño y no sabemos qué significa. Y José dice:
pues de Dios son las interpretaciones. Y resulta que yo tengo el don o el talento, como lo quieras ver, de interpretar sueños, así que cuéntamelo. O sea, qué impresionante, familia, que aún en la cárcel él se determinó seguir sirviendo al Señor. Y escucha, te quiero decir algo del Espíritu Santo. Lo que está pasando, esto que estamos viviendo, no es pretexto para vivir amargados, para vivir pasivos, derrotados, porque escucha, el mismo Dios del desierto es el mismo Dios de la tierra prometida. Seguimos teniendo un Dios, aunque el entorno es hostil, aunque el entorno es de incertidumbre, seguimos teniendo un Dios que salva, seguimos teniendo un Dios que salva, seguimos teniendo un Dios que trae libertad, seguimos teniendo un Dios que es fiel, y ese es motivo suficiente, familia, para seguir manteniendo el gozo en nuestro corazón. No te estoy diciendo que no tengamos días malos, claro que los podemos tener, pero no podemos darnos el lujo de que eso sea nuestro estado definitivo. No puedes darte el lujo de vivir todo el tiempo triste o amargado o quejándote. Tenemos que tomar la actitud que tomó José, seguir sirviendo a Dios. Y quiero decirte esto, no es pretexto. Esto no es pretexto. No te da licencia. Esta nueva normalidad no nos da licencia ni para pecar, no nos da licencia para dejar de servir a Dios, no nos da licencia de cambiar nuestros principios. De hecho, tiene que serlo. Tenemos que responder con todo lo contrario. Y quiero ir cerrando diciéndote lo siguiente. Por si tal vez algo está haciendo choque en tu cabeza. Y lo que quiero decirte es lo siguiente. Adaptación no significa que vamos a vivir pasivos y conformes. Si no, estaríamos viviendo en contra de lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos vuestra mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no se trata que adaptarse, o no es lo que quiero decir que adaptarse es pues ya ni modo, a ver pues en qué puedo servir. No se trata de eso, familia. No vamos a permanecer pasivos. Vamos a buscar la forma como en este nuevo normal podemos seguir sirviendo a Dios, como en este nuevo normal podemos seguir teniendo nuestros principios firmes. Escucha, en este nuevo normal ciertamente nosotros como pastores pues ya no podemos ejercer nuestro ministerio de la misma forma como era antes. Ciertamente ahorita no podemos imponer manos en medio de tal vez imponerle manos a la cámara, tal vez no podemos orar y ungirte y estar ahí contigo presencialmente. O sea, ha cambiado el entorno, no podemos predicarte de frente, no podemos hacer eso, ha cambiado, pero no por eso hemos dejado de servir a Dios. No porque ya no sea lo mismo, hemos dejado de predicar la palabra de Dios. Yo escuchaba en esta semana, alguien decía que la palabra o el enemigo ha querido frenar la palabra de Dios, que el enemigo ha quitado congresos por ya no traer salvación. Pero yo puedo ver, familia, cómo este tiempo Dios no frena, Dios no para, Dios sigue trayendo salvación. La palabra de Dios se sigue expandiendo. ¿Por qué? Porque nos hemos determinado a no parar. A pesar de que nuestro entorno no es el mismo, nosotros hemos tomado la determinación de no parar, de seguir predicando la palabra de Dios, aunque sea por este medio. Yo no sé cuánto tiempo más vamos a estar en este medio, yo no sé. Eso lo va a determinar el Señor. Pero sí te quiero animar, tengamos la mentalidad de que el tiempo que sea, podemos seguir sirviendo a Dios. Tal vez si tú eres evangelista y dices, pues ya no puedo ir a las casas, nadie me va a abrir o el gobierno me va a impedir. Pues tú puedes hablarle a tu familia, puedes con tu celular evangelizar a tus amigos, puedes usar redes sociales para evangelizar a otros. Claro, no es lo mismo, pero no porque no sea lo mismo vamos a parar. No sé si me estoy explicando, yo espero que esté siendo claro para ti. Y te quiero dar un ejemplo bíblico para que no pienses que yo me estoy volando. En Daniel 9, el mismo personaje en el cual hemos estado viendo algunos puntos, ese personaje que se determinó no contaminarse, ese personaje que decidió no detenerse, ese mismo personaje, quiero que veas que aprendió a adaptarse, quiero que veas cómo no fue pasivo, cómo no fue conformista, a pesar de su mala temporada. Dice Daniel 9, versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro,
Oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Verso 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y escucha el verso 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Escucha este verso 23 que es clave. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Lo que me impacta es que aunque Daniel había aprendido a adaptarse, había aprendido a servir a Dios en esa temporada hostil, en esa temporada, en ese nuevo normal que no era muy bueno, de hecho nada bueno, que era tremendo, que había mucha maldad, estaba todos los días chocando con culturas paganas. En medio de eso, lo que nos dice la Biblia es que él nunca dejó de orar, nunca dejó de pedirle perdón a Dios. De hecho, lo que podemos encontrar acá es que le decía a Dios: Dios, inclina tu oído, en el verso 18, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Leímos también más adelante: Señor, no tardes. Y dice este versículo, lo que leímos en el verso 23, que el ángel Gabriel le dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden. O sea, no era la primera vez que Daniel oraba estas oraciones. De hecho, tenía una vida continua de oración. Y yo te aseguro, de alguna u otra forma, en medio de estarle dando gracias a Dios, en medio de estarlo adorando, seguramente metía un poco de estas oraciones: Señor, yo sé que tú dijiste que 70 años, pero por favor, Señor, acorta ese tiempo. Señor, no pares, que tu fidelidad nos muestre, Señor, luz y podamos ser restaurados. Yo me imagino que estas oraciones estaban en boca de Daniel. Y Dios las escuchó desde el primer día. A lo que voy es esto. No te estoy diciendo: hey, pues ya acostúmbrate, ya pues acomódate, echa raíces, pues ya ni modo, y pues ya no le vamos a seguir pidiendo a Dios porque pues de por sí esto va para largo. No es el mensaje. Lo que te estoy diciendo es: en este nuevo normal, entremos con convicción, sigamos con nuestros principios, dejemos de quejarnos de esta mala temporada y comencemos a hacer algo. Sigamos sirviendo a Dios. Eso es lo que te estoy diciendo. Sigamos orando a Dios, sigamos clamando. Retomando un poco Jeremías, en medio de que está este capítulo 29 que leímos, que Dios les dice: edifiquen, echen raíces. Más adelante, en el capítulo 33, nos encontramos a Dios hablando a Jeremías diciendo: clama a mí. O sea, el hecho de que nos acostumbremos, bueno, no es la mejor palabra acostumbrarnos, perdón. El hecho de que nos adaptemos, esa es la palabra, se me había ido. El hecho de que nos adaptemos no quiere decir que sencillamente vamos a dejar de clamar. No. El hecho de que nos adaptemos es que digamos: ok, Señor, no me gusta esta temporada, quisiera huir. Te pido, Señor, que nos regreses, que acorte los días. Pero aún si se extienden más, Señor, yo voy a seguir sirviendo. Te voy a buscar la forma. Señor, mis principios van a seguir. Esa es la actitud que debemos de tomar. Eso es como debemos de responder en estos días, amados. Y quiero saltarme ya para ir cerrando, no sé si ya dije eso antes, pero para ir cerrando en Daniel 12, y vamos a leer en NBI estos dos versículos, porque quiero que veas el final de Daniel, parte del final o de lo que Dios le habla como respuesta a las oraciones que él hacía acerca de perdón, acerca de que Dios hiciera resplandecer su rostro una vez más sobre Jerusalén. Dice Daniel 12, verso 12: dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días. Pero tú persevera hasta el fin. Está conectado con lo que te hablaba hace 8 días. Y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Ahora, esto podría parecer
de pocos ánimos. Porque en pocas palabras, lo que Dios le estaba diciendo es: Daniel, la recompensa no la vas a ver inmediatamente. Lo que tú me estás pidiendo, que yo haga resplandecer mi rostro, que yo perdone al pueblo, lo voy a hacer, pero no lo vas a ver. Pero no te preocupes, yo soy fiel. Y le dice: al final te levantarás a recibir tu recompensa. Esto es, cuando resuciten los muertos, yo voy a venir a recompensarte. De hecho, eso es un poco de lo que nos habla Hebreos 11, capítulo 11, verso 39. Hablando de los hombres de fe, que por testimonio ellos agradaron a Dios, dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiero ser 100% sincero con cada uno de ustedes. Ciertamente no todos libraremos esta batalla. Ciertamente habrá bajas en el ejército de Dios. De hecho, ya las está viendo y muy fuertes. Y quiero decirte, este nuevo normal pinta un poco tenebroso. Eso es una realidad. Pero escucha, tarde o temprano Dios va a saber cómo mostrarte tu recompensa. A lo mejor tú le estás pidiendo: Señor, trae salvación en este tiempo. Señor, permite que mi familia caiga y venga a tus pies, caiga rendida a tus pies, Señor. Y escucha, lamentablemente para algunos, tal vez no lo van a ver tus ojos, pero confía, Dios está en control. Confía, Dios va a saber mostrarte su promesa y su recompensa, sea en este tiempo o sea cuando resucitemos. Y tal vez tú dices: ay, pastor, qué palabras tan alentadoras, mejor ya párele. O sea, tal vez se puede interpretar como que no son de mucho ánimo, pero escucha, déjame decirte con toda la convicción de mi corazón, así como Dios le dijo a Daniel: Daniel, yo lo voy a hacer, pero tú lo vas a ver hasta que te levantes, hasta que resucites. Escucha, tal vez Dios te prometió que un familiar iba a sanar, y a lo mejor ese familiar murió de esa enfermedad, y ese familiar recibió a Cristo. Tal vez tú dices: Dios, ¿y dónde están tus promesas? Escucha, la palabra de Dios dice que cuando estamos en su presencia, que en ese lugar que Él nos ha prometido no hay más llanto, no hay más clamor, no hay más enfermedad, sino que hay alegría, hay sanidad y hay gozo en su presencia. Escucha, Dios es fiel a sus promesas, y aunque tal vez tú has sentido que te ha fallado el Señor en esta tierra, escucha, no es que te ha fallado, sino que tal vez no las vas a ver aquí, sino las vas a ver en el cielo. Y esa es mi expectativa. Yo no sé, amados, cuántas más personas fallezcan. Yo no sé los números. Yo espero y yo oro que el Señor pare esto. Pero ciertamente el Espíritu Santo ha puesto esto en mi corazón. En medio de las malas temporadas, en medio de la crisis, en medio del nuevo normal, si tú aprendes a adaptarte, si tú aprendes a mantener tus principios, si tú aprendes a seguir sirviéndome, a buscar la forma, si tú no te desesperas, entonces vas a desarrollar mi propósito y entonces yo cumpliré mis promesas. Y esa es la actitud, amados, con la que debemos de responder. Así debemos de tomar esta nueva normalidad. Tal vez no dejando de orar que este tiempo se acorte, pero también echando mano. No solamente orando: Señor, quítalo, y amargándonos y tal vez no ver resultados. Si tus oraciones no tienen resultados, sigue orando, que tarde o temprano el Señor las va a responder. Tarde o temprano el Señor hará justicia como esa viuda. Tarde o temprano el Señor sabrá darte tu recompensa. Y te quiero animar, familia, que nos pongamos de pie, por favor, y que terminemos este tiempo orando. Que el Espíritu Santo traiga paz a los corazones. Que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría y la revelación para saber cómo seguir edificando, cómo echar raíces en esta llamada nueva normalidad, cómo le vamos a hacer. Así que quiero animarte, ponte de pie, toma a tu familia. Si están juntos, mejor. Si estás solo, no te preocupes. Toma ahí este tiempo para orar por ti, por tu familia.
por las personas que están a tu alrededor, por la iglesia, por México, y tomemos este tiempo para pedirle al Señor que Él nos ayude en esta nueva normalidad. Padre, en el nombre de Jesús agradezco, Señor, tu palabra, agradecemos, Señor, tu consejo, porque siempre que nos acercamos a ti, Señor, encontramos dirección, encontramos sabiduría, Señor. Y tú nos has hablado de 3 cosas. Nos has hablado, Señor, que nos dejemos de enfocar en lo que no podemos hacer y nos comencemos a enfocar en lo que sí. A lo mejor, Señor, hoy no podemos estar en nuestros auditorios, pero podemos reunirnos en línea, Señor. Podemos seguir sirviéndote en medio, Señor, de esta pandemia. Tú nos has hablado de mantener nuestros principios. Tú nos has hablado claro, Señor, a cada uno de nosotros. Y yo te pido, Señor, por cada uno, que nos ayudes a responder, amado Dios, de la manera correcta. Espíritu Santo, ayúdanos a responder, Señor, a actuar de la manera en la que tú esperas, Padre. De tal manera que no nos alejemos de tus promesas como fue con Orfa, Señor, sino que nos adentremos a ellas, sino que persigamos tu propósito como lo hizo Ruth. En el nombre de Jesús, oro, Señor, que tú nos des la habilidad, la sabiduría, Señor, para poder adaptarnos a esta nueva normalidad. No se trata de conformarnos, no se trata de pensar que esto va a ser para siempre. Entendemos, Señor, que esto es un tiempo de transición únicamente, y es un tiempo de transición a tus promesas. Así como la cárcel, así como el estar de esclavo fue un tiempo de transición para José, Señor, así yo sé que este es un tiempo de transición, Señor, para muchos, para poder llegar a tus promesas. Pero mientras, Espíritu Santo, danos la determinación de adaptarnos. Tal vez queremos huir de estos problemas, queremos huir, Señor, de esta pandemia, pero es en medio de hacerle frente. Es en medio, Señor, de seguir caminando que nos vamos a encontrar con tu bendición, que nos vamos a encontrar con tu promesa. Y yo oro, Señor, que ninguno en tu iglesia se pierda, sino que todos, Señor, como decía el apóstol Pablo, aprendamos a contentarnos sin importar la situación que vivamos, que aprendamos a estar en abundancia, pero también, Señor, en escasez. Esta es mi oración en este jueves. Espíritu Santo, ayúdanos, danos la gracia, danos la sabiduría que necesitamos, Señor. Déjanos saber cómo seguir edificando, cómo edificar a nuestra familia en ese tiempo de pandemia, cómo seguir edificando nuestro matrimonio, cómo edificar la iglesia, Padre, cómo edificar nuestro ministerio. Danos, por favor, Espíritu Santo, la revelación que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga. Una vez más, muchas gracias por estar conectado con nosotros. Yo te aseguro que si seguimos prestando oído y atención a la palabra de Dios, saldremos más que victoriosos de esta pandemia, sin importar el tiempo que tarde, sin importar cuánto se extienda. Si nosotros ponemos en práctica los mandamientos de Dios, si nosotros ponemos en práctica su consejo, estaremos dentro de la bendición y dentro del plan de Dios, así como lo hizo Ruth, así como lo hizo Daniel, así como lo hizo José. Si tenemos esa misma actitud, si respondemos de esta manera, te aseguro, llegaremos a ver cumplidas y realizadas las promesas de Dios. Te mandamos un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos, primeramente Dios, el día domingo a las 9 de la mañana en nuestro servicio en línea. Que Dios te bendiga.